Gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Daily Tech. Hoy vamos a ver cómo se ajusta la transmisión. Esta cosita de aquí, que sirve para subir y bajar por las pendientes, ponemos la bici en el soporte y comenzamos, chicos. La primerísima cosa importantísima, antes de empezar cualquier trabajo, es limpiar la bici lo mejor posible. Por suerte, esta mañana le pedí a Perugino que lo hiciera. Muy bien hecho. Gracias. Así podemos trabajar en nuestro cambio bien, sin impedimentos causados por la suciedad que normalmente se acumula en las poleas. Aquí, antes de empezar, veamos un poco cómo se llaman las diferentes partes de los componentes que forman todo el grupo. Cambio. Primero, la primera distinción. El de adelante se llama desviador. En este caso no está, mientras que el de atrás se suele llamar cambio. Además del cambio, tenemos el cassette. Aquí tenemos la maneta, que es el mando que nos permite cambiar las diferentes velocidades, el cable y la funda, que son estos que llegan desde la maneta. Cadena clásica que puede variar en grosor, según la cantidad de velocidades que tenga nuestra bici, de 7 a 13. Ya llegamos. Después tenemos nuestro cambio. Aquí, con todas sus partes. Tenemos las poleas, las dos ruedas dentadas, la jaula, esta parte inferior que puede ser larga, mediana o corta, y luego la parte superior del cambio. Por último, pero no menos importante, la corona, que está conectada a la biela, transmite la fuerza desde nuestros pies y piernas hasta la rueda trasera. Podemos empezar viendo cómo se ajusta nuestro hermoso cambio. Primero bajamos todo de inmediato. Muy importante, antes de empezar a ajustar el cambio, es la longitud de la cadena. Hay que entender si nuestra cadena tiene la longitud correcta o si es demasiado larga. Normalmente, si la longitud es correcta, debe tener más o menos esta posición del cambio cuando está en el piñón más pequeño. Y la jaula no debe estar excesivamente adelantada o demasiado tensa de esta manera cuando estamos en el piñón más grande. Entonces, aproximadamente, deberíamos tener un espacio de unos 3 o 4 centímetros entre los dos tramos de la cadena, aquí alrededor de la polea, la más alta. Más o menos. Luego también depende si la bici es muy larga, si tiene una vaina que tiene mucho recorrido. En fin, hay varios factores para estar seguros. Solo hay que verificarla en el piñón pequeño y en el piñón grande, antes de cortarla después de la cadena. La segunda cosa que hay que revisar, antes de empezar, es la patilla del cambio, si todavía la tenemos, porque en las bicis nuevas ya no viene. Y para hacer esta operación, hay que desmontar el cambio. Y se necesita una herramienta especial que yo no tengo, pero les muestro cómo funciona con el cambio desmontado. Hay esta herramienta que se atornilla en la patilla del cambio. De esta manera, con una varilla, y luego prácticamente hay una varilla comparadora que se apoya en el aro. De tal manera que, probando quizá 3 puntos, uno aquí, uno arriba y uno abajo, logramos entender. La puntera está recta y paralela respecto al eje del aro. Claramente, si tenemos un aro torcido, no queda un trabajo muy preciso, pero de todos modos, es mejor que hacerlo a ojo. Si no tenemos la herramienta, de todos modos podemos revisar a ojo desde aquí atrás, que esté más o menos paralelo, el cambio al aro, y hacer los ajustes, tal vez a mano, porque de todos modos al forzarlo la puntera tiende a doblarse, ya que es de aluminio. Entonces comenzamos. Colocándonos en el piñón más pequeño, liberamos nuestro cable para hacer un trabajo completo. O de todos modos, en caso de que estemos armando la bici desde cero, partimos de esta situación. Lo primero que hay que hacer es ajustar los topes de recorrido. Se empieza claramente por el de abajo, y son estos dos tornillitos que encontramos aquí atrás. Normalmente están al revés. El de abajo está hacia la derecha, y es este tornillo aquí. Y nos permitirá mover el cambio hacia arriba y hacia abajo, para hacer esta operación. Entonces, vamos a pedalear hasta que sintamos que el diente empieza a enganchar. Y en ese momento regresamos media vuelta. Ahora podemos cerrar el cable manteniéndolo tenso, pero sin exagerar, para bloquear esta posición inicial neutra. La mayoría de los cambios tiene un regulador como este. Se llama registro, que simplemente es un tornillo que se va a aflojar o apretar dentro de la palanca, o en la parte inferior. En el cambio, alarga o acorta el cable para darnos un mínimo de regulación una vez que ya está todo montado y apretado. Este tornillo, para empezar, es muy importante ponerlo en una posición central, así que no demasiado apretado ni completamente flojo, de modo que tengamos un rango sobre el cual trabajar. En este caso, yo lo tengo más o menos en el centro, así que está bien así. Ajustado nuestro tope inferior, es momento de hacer el superior, así que subimos el cambio hasta el último piñón arriba y hacemos la misma operación. El tornillo es el otro. En este punto, la apretamos hasta que sintamos que se pone dura, y luego le damos un cuarto de vuelta hacia atrás, medio giro para evitar que la cadena salte, se pase de la cassette
y caiga en los radios. Aquí, en el cambio, también tenemos este tercer tornillo, que es el que hace el retroceso del cambio, y también debe ser ajustado. Este tampoco está ahí solo por estar. Retroceso significa que el cambio se mueve de esta manera hacia atrás. Así se crea más espacio entre el piñón grande y la polea, para no tener obstrucciones, o que no se atore en el último movimiento, que es el salto más grande. Para hacer este ajuste, vamos al segundo piñón más grande, y debemos verificar que haya más o menos el espacio de una cadena entre la polea y el piñón. SRAM también tiene una especie de herramienta comparadora, que se coloca aquí detrás de la polea para verificar la distancia. Pero de todos modos, no es tan importante, porque más o menos la distancia es la de una cadena. Y como pueden ver, girando este tornillo, movemos la polea hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué es importante la distancia entre la polea y el piñón? Porque si está demasiado cerca, habrá un impedimento, y entonces la cadena tendrá dificultad para enganchar el piñón y subir, mientras que si está demasiado lejos, la distancia es excesiva. El cambio será lento e impreciso. Una vez hecha esta operación de ajuste fino, podemos ir a probar nuestro cambio. Entonces, bajamos todas las velocidades hasta el fondo, y empezamos desde abajo, haciendo un más 21 para ver la velocidad del cambio. En caso de que nuestro cambio no sea perfectamente rápido, o tenga dificultad para subir o bajar, podemos ajustarlo desde el registro, con microajustes, de todos modos como regla general. Si la cadena tiene dificultad para subir, significa que nuestro cable está un poco flojo, así que desde el registro vamos a aflojar el tornillo para que se tense un poco más, mientras que si le cuesta bajar, lo vamos a apretar para acortar el cable y permitirle bajar más fácilmente. Siempre es preferible que sea más difícil subir la cadena, porque desde la palanca podemos hacer pequeños empujones para darle lo que le falta, mientras que para bajar no podemos, porque tenemos un tope definitivo regulado por la palanca. Si tienen el dragleatore adelante, el principio para ajustarlo es el mismo. Quizá funcione de manera opuesta a la palanca, pero funciona de la misma manera. Si les resulta difícil cambiar de marcha porque la palanca se pone dura, probablemente hay algo que no está bien. A nivel de cables y fundas, los pasos, quizá haya obstrucciones, cables oxidados o dobleces que no están nada bien. Los cables siempre deben estar bonitos, limpios, nuevos, siempre. Que sean de acero inoxidable, como me indicaba mi asesor aquí atrás. Y las fundas, por su parte, también deben estar bonitas, rectas, precisas, sin dobleces ni cosas extrañas, porque tienen cables rectos en su interior, además de un acabado en teflón. Si no me equivoco, por cierto, hablando de teflón, Shimano hace unos cables recubiertos de teflón que al principio se deslizan muy bien y les dan un cambio realmente suave, pero con el tiempo el teflón se desgasta y termina creando una obstrucción. Así que, si por casualidad tienen ese tipo de cables, les recomiendo cambiarlos de inmediato, porque sobre todo con las palancas de ruta, es un lío. O sea, te lo digo bien, diría que ya terminamos de ajustar nuestro hermoso cambio. Podemos bajar la bici y guardarla, porque yo todavía tengo la pierna rota y no puedo usarla. Nos vemos en el próximo DD-Tech, donde veremos el cambio de pastillas y purgado de frenos con Daniel Rowe. Increíble.